La Cruz Roja nuevamente en el tapete. Otro escándalo se avecina y peor quizás del que habíamos presentado anteriormente. Ustedes saben que había allí un personaje pues acosando sexualmente a las empleadas. Este fue suspendido a raíz del reportaje que presentamos. El director de comunicaciones, el periodista Eduardo Rosario, un amigo conocido, sabe que esto no es personal, pero que cuando se está del lado de las relaciones públicas, pues su trabajo es defender y poner a brillar a la institución y decir que todo está bien y que todo está resuelto. Sin embargo, cuando estamos de este lado, que somos comunicadores, periodistas de investigación y que debemos informar con objetividad y con claridad, cambia el panorama. Eduardo, en un momento tú le dijiste a uno de los jóvenes de mi equipo que no había por qué hacer llamado al presidente, ni a la primera dama, ni a Milagros Ortiz Bosch, ni a ningún funcionario que tuviera que ver con ética, ni tampoco con el tema de la corrupción, ni que tuviera que presentarse ante situaciones que se den en la Cruz Roja, porque la Cruz Roja es una entidad, un organismo privado que no tiene nada que ver con el Estado. Pero no es así, no es así y tú lo sabes, porque tú eres un periodista de tiempo y acucioso. La Cruz Roja, a través de donaciones que realiza el Estado, pues nada más y nada menos, se echa 18.683.046 con el alquiler de las ambulancias que no sirven, que se quedan en todas partes. Cada momento alguien tiene una queja o ha sufrido un accidente y cuando los empleados, los que van allí a dar el servicio, cuando se accidentan los cancelan, pues por ese contratito reciben del Estado Dominicano 117.343.877 pesos. Y otros montos que vamos a detallar dentro del reportaje. Saco a relucir todo esto para aclarar algo. Según la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, en su artículo 1, literal F, sobre quienes deben dar información y que están sujetos al escrutinio público, ¿por qué? Porque manejan dinero del pago del impuesto suyo y mío. Establece que organismos e instituciones de derecho privado que reciban recursos provenientes del presupuesto nacional para la consecución de sus fines. Entonces yo me pregunto, ¿no son esos fondos que recibe la Cruz Roja dinero del Estado? Por lo tanto, ya que ustedes vieron el detalle y que dentro del reportaje van a ver más, entonces es razonable que nosotros hagamos un llamado al presidente de la República, a la primera dama, a Milagros Ortiz Bosch y ahora al señor del Servicio Nacional de Salud para que se transparente y se revisen esos contratos a esas ambulancias que no sirven y que ponen en riesgo la vida de los empleados, pero también del que transportan, que ya viene con un problema. Imagínense ustedes. Entonces, aparte de esos problemas que hay ahí, de lo del acoso, que ciertamente aparentemente fue solucionado con la suspensión del señor y la queja de que no hay que transparentar ni nada y no reciben fondos públicos, pero la Cámara de Cuentas lo auditó. Parece que la Cámara de Cuentas tiene trabajo de más, que yo lo dudo, que anda auditando una entidad privada. Pero es por eso, porque reciben fondos públicos. Ahora hay una denuncia peor y es que están violando una decisión del Tribunal Constitucional. Esa directiva, entiendas, ese director que está al frente de la Cruz Roja, es una directiva ilegal, ilegal. Y nosotros vamos a presentar el por qué es ilegal. Entiéndase que ahí todo anda mal, manga por hombro. Lo siento, Eduardo. Este es el periodismo de verdad. Adelante, producción. La Cruz Roja de vuelta al escándalo, pero esta vez la cosa se calienta desde las raíces del organismo, y es que según afirma el señor Julio Dini Capellán,
Las autoridades que actualmente administran la Cruz Roja lo hacen de manera fraudulenta, no solo violando el reglamento institucional, sino pasando por encima a las autoridades nacionales. Qué perlita que son. Según cuenta el señor Dini, empezó desde muy joven como voluntario de la Cruz Roja, llegando a ocupar la presidencia de la entidad en San Juan de la Maguana. Luego, para el 2003, cuando la presidencia nacional de la institución era ocupada por la señora Ligia Leroz de Ramírez, se desempeñaba como el primer vicepresidente nacional, es decir, el segundo al mando. Pero en este puesto al que había llegado tras un proceso electivo, empezó a ser la piedra en el zapato para las intenciones de esa directiva. Resulta que los estatutos nacionales, internacionales, incluyendo el presidente de la federación, dicen que las elecciones, las directivas son por 4 años, pudiendo ser reelectos solamente por 4 años más. A partir de ahí, ya usted no puede presentarse como presidente. A raíz del 2003, comienza un movimiento para reformar los estatutos de la institución y quitar el periodo de 4 años más 4 años solamente y ponerlo por tiempo indefinido. En ese momento yo me quejo y me opongo tajantemente. Incluso no se pudo, en ninguna de las reuniones que se trató de hacer ese acuerdo, se pudo realizar porque yo me oponía categóricamente. Y lo decía claro y tajante. Y ya a nosotros nos quedan 4 años y de aquí nos debemos de ir y darle oportunidades a los nuevos voluntarios. Pero la ubre de la entidad parece que estaba bien cargada y la directiva de entonces, en la que el actual presidente Miguel Sanz Flores ocupaba el puesto de segundo vicepresidente nacional, no estaba dispuesta a dejar que otros voluntarios probaran las mieles que emanaban de esos carguitos. ¿Y cómo? Más bueno que es así. Se comienza a cuajar, a hacer el herbollo para buscar de qué forma me van a sacar de la institución. Y precisamente me sacan en el mismo 2010, hacen una asamblea fraudulenta donde hay falsificación, alteraciones y un sinnúmero de cosas que en su momento ustedes lo podrán conocer y la sociedad lo va a conocer, y me expulsan de la institución. Según relata, la estrategia que utilizaron para hacerlo saltar del cargo fue aprovecharse de las intenciones de que se postularía regidor en San Juan de la Maguana para el 2010. Esto, según los estatutos, en su artículo 13, numeral 1, es incompatible con ser miembro del organismo. Todavía yo hubiese optado por regidor, ¿verdad? Yo participé en un proceso interno. Los estatutos dicen que para una persona, cuando una persona decida participar en un proyecto político, 15 días antes de la convocatoria o las proclamas de la Junta Central Electoral, usted debe de renunciar o pedir una licencia. En el caso mío, yo nunca participé como candidato a regidor. Estuvimos en un proceso interno, pero antes de realizarse el proceso, nosotros renunciamos a la precandidatura. A la precandidatura renunciamos antes de iniciarse el proceso interno, ni siquiera la proclama. Tenemos la certificación de la Junta Central Electoral, donde se ratifica quiénes son los candidatos, cuándo comenzó la proclama, que fue a finales de febrero o a principios de marzo, y nosotros renunciamos a principios de diciembre, el día 10 de diciembre. Una vez fuera del cargo, fueron aprobados los nuevos estatutos que fueron notarizados en abril del 2010. En este documento, la posición del señor Dini ya aparecía ocupada por Noelisa Paula, según lo que establece el reglamento orgánico colgado en la misma página. Las posiciones deben ser ocupadas por 4 años, con opción de poder reelegirse por un periodo más. Sin embargo, Ligia Leroz de Ramírez ejerció la presidencia desde el 2000 hasta diciembre de 2020, cuando falleció, como si el cargo fuese vitalicio o se habría creado para ella. Los estatutos no fueron aprobados por la Federación Internacional y por la Comisión de Reforma de los Estatutos
que es un departamento que tiene la Federación Internacional. Esa es una. Segunda, la asamblea que lo aprobó tiene un sinnúmero de vicios y de cuestiones fraudulentas que no es válida. El 30 de junio del 2010, ante el abuso de haber sido despojado de su puesto, el señor Dini interpuso ante el Tribunal Constitucional un recurso de casación en materia de amparo. Para el 10 de diciembre del 2018, el tribunal emitió la sentencia 072518, en la que ordena a la Cruz Roja su reintegro al cargo como primer vicepresidente nacional y presidente en San Juan de la Maguana. Nosotros le notificamos con actos de alguacil que se abstuvieran de hacer elecciones en cuanto a los puestos de nosotros hasta que tanto no se ejecute la sentencia. Y ellos por encima de eso han seguido haciendo normalmente sus elecciones. Ante la ordenanza del tribunal, la fenecida presidenta le vendió, según él, un cuento de camino que le permitió ganar tiempo para tramar el no dejarlo entrar a la institución. Ella me citó para que nos reuniéramos, nos reunimos con, aunque la sugerencia fue a sola, nos reunimos con un testigo y quedamos que se iba a acordar todo. Y nosotros pacientemente, amigablemente, como siempre lo hemos querido hacer, estábamos esperando eso. En esa reunión ella se dirigió al consejo y quedó que se iba a resolver. Se hablaron de algunas cosas que no vienen en el momento de decirlo, pero sí la parte institucional que eso se iba a resolver y convocó para la reunión del consejo para resolver el asunto. Luego me manda a través del emisario que ellos me invitaron una respuesta de que el consejo le dijo que no iba a ser acatada la sentencia del Tribunal Constitucional. Al tiempo de notificarle la decisión del Consejo, que como podrá usted ver, se pasó por alto la sentencia, depositaron ante el tribunal una solicitud de suspensión de ejecución de la misma. Dicha solicitud de la Cruz Roja fue rechazada mediante la sentencia 0416 del año 2019. Se llegó al extremo de que se publicó un espacio pagado en los medios donde desafiaban al Tribunal Constitucional diciéndole que ellos no iban a acatar esa sentencia. A partir de ahí se contrata una firma de abogados de prestigio para que le buscara un bajadero en el Tribunal Constitucional a la sentencia y la sentencia no se ejecutara. El bajadero en el tribunal, aducen los denunciantes, lo tiene el actual tesorero de la Cruz Roja y es presidente de la Cámara de Cuentas, Andrés Terrero Alcántara, el que, si recordamos, no salió muy bien de ahí, pero en este caso nos explica la razón por la que no se le ha dado curso a la sentencia emitida por la máxima autoridad en materia constitucional. Evidentemente que cuando alguien dice eso es una persona desconocedora del sistema de justicia de la República Dominicana. Porque yo no me atrevería ni a decir, ni a pensar, ni escuchar de nadie decir que el Tribunal Constitucional tiene gente de fuera que puede dictaminar qué decir. Es una falta de respeto de quien lo dijo hacia las altas instancias del Tribunal Constitucional. Las sentencias del Tribunal Constitucional constituyen precedentes vinculantes. El Tribunal Constitucional, en un Estado social y democrático de derecho, es el guardián de la Constitución y de los derechos fundamentales. No podemos llegar a ese estadio de Estado social de derecho sin que se respeten los derechos fundamentales. Y ese es el rol que juega el Tribunal Constitucional, guardián de la Constitución y guardián de los derechos fundamentales. Cuando el Tribunal Constitucional ha fijado alguna posición es porque entiende que de tal o cual manera se está violentando algún derecho constitucional, en la medida en que algún tribunal inferior o alguna institución del Estado no cumple con esa disposición dada por el Tribunal Constitucional, pues evidentemente está violentando derechos constitucionales de particulares que en algún momento están accediendo a los tribunales en busca de que se le garantice o que se le preserve algún bien jurídico protegido. De no cumplirse, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional de no acatarse la debida forma y en el tiempo que se requiere, bueno, eso afecta totalmente el ejercicio del derecho y el derecho de las personas
ya que si no se acata lo del Tribunal Constitucional, que es la ley superior, imagínate tú las de otros tribunales de inferior categoría. Cabe señalar que para junio del 2019, la Cruz Roja sometió ante la Tercera Cámara Civil y Comercial del Juzgado de la Primera Instancia del Distrito Nacional un recurso de revisión de la sentencia a favor de Dini. Para junio del 2020, el tribunal falla por tercera vez en contra del organismo, y es que la solicitud que hacía la Cruz Roja fue declarada improcedente. ¿Escucharon bien? Improcedente. Para diciembre del 2020, tras el fallecimiento de la presidenta en funciones, Ligia Leruz, según los estatutos de la entidad en el artículo 23, explica que los vicepresidentes tienen la responsabilidad jerárquica en ausencia temporal del presidente. Y en ausencia definitiva se ordena convocar a una asamblea general en los 30 días siguientes para que un nuevo presidente complete el periodo. El señor Julio debió ser parte de esa asamblea y tenía el derecho a ser elegible para el cargo, pues para esa fecha ya la Cruz Roja sabía que debía devolverle el puesto mediante la sentencia. Para entonces él habló con el doctor Miguel Sanz, quien era el vicepresidente segundo y sabía de toda esta marrulla que se estaba dando. Conversamos por teléfono, San me dijo textualmente, yo estoy de acuerdo contigo, eso es así, no hay problema, yo estoy bajo perfil, y me convoca a una reunión en la sede central para tratar el asunto de manera amigable para acatar la sentencia. Ok, resulta que primero era a las 7:45, y hay personas alrededor de él que están portables, y ahí están todo el equipo que estaba tanto con nosotros como con él. Luego nos dicen que no va a ser a las 7 y tanto porque él estaba en Cotuí, que iba a ser a las 8 de la mañana. Nos quedamos afuera, no nos dejaron entrar, nos quedamos fuera a las 8 y pasada las 8. Estaba militarizado, nos sorprendimos, nos acercamos a la persona que estaba en ese momento comandando la policía y nos dijo que ellos estaban ahí por protección porque iba a haber un cambio de mando, una posesión, y ok, así amigablemente tuvimos, hasta que a última hora decidieron no recibir. ¿Y qué creen ustedes? El cambio de mando favorecía nada más y nada menos que a Sanz, quien pasó a ocupar la presidencia de la institución mediante unas elecciones plagadas de irregularidades. Con la sentencia a su favor, el señor Julio Dini y una comisión se acercaron a la Cruz Roja en aras de ocupar la posición que por derecho le corresponde. Sin embargo, la visita acabó en caos y escándalo que caló a nivel nacional. La Cruz Roja adujo que entraron a la fuerza, esposando a miembros de la seguridad. Oigan eso. Sí, es importante aclarar y hacerle un llamado primeramente al voluntariado nacional de Cruz Roja, que se esté claro sobre lo que se ha querido tergiversar. En ningún momento nosotros agredimos a nadie, ni tampoco dañamos los inmuebles de la institución. Según estas imágenes entregadas por los denunciantes, todo se trató de una cortina de humo y los que ocasionaron el daño fueron dirigidos por Roberto Terrero, actual director de operaciones de la Cruz Roja, quienes al conocer que iba a una directiva en reclamo del puesto de Dini, se aparecieron con palos, bates y hasta armas. Denuncia Dini que utilizaron un vehículo de la misma entidad para romper una puerta y luego achacarla a este. No era entrar a la mala porque tenemos la sentencia. Tenemos la sentencia y nos apersonamos para que se nos diera la información y se nos diera la posición que a nosotros nos corresponde. Y los agresores en realidad fueron ellos. Los vehículos, todo lo que se rompió ahí, lo rompieron ellos. Nosotros en ningún momento. Y si hubiese sido así, no vamos solamente alrededor de 7, 8 personas. Porque si hubiera sido así, se convoca al voluntariado nacional para eso. Al explicarle el caso a la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito, y presentarle las sentencias que favorecen al señor Dini, este emitió una certificación a Rosalba Ramos a fin de determinar el uso o no de la fuerza pública para acatar la sentencia.
La Fiscalía del Distrito respondió a la solicitud diciendo que se declara incompetente y remitió el asunto a la Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencia del Tribunal Constitucional, quien tiene la pelota caliente en sus manos, y la respuesta al por qué después de tantos años esta sentencia no se ejecuta fue la siguiente. Pero Rosalba, y con tantos líos en los que tú te has metido, creo que pudiste haber resuelto ese problemita. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo pudiese procurarse que esas decisiones sean exigibles? Bueno, la norma prevé algunas figuras, como por ejemplo la astreinte, a los fines de que los tribunales puedan hacer coercitivas sus decisiones. Prácticamente no la vemos a nivel de las decisiones del TC, porque se supone que parte del principio de buena fe, de que la otra parte tiene la obligación, por saber que se trata de una sentencia del TC y que involucra nuestra Carta Magna, que es la principal ley de nuestro país, deben ser cumplidas, y partimos de la buena fe de los actores del sistema en que van a acatar, que no necesariamente lo hacen. Desde el tribunal, en octubre del 2021, a fin de llegar a un acuerdo mutuo, el magistrado Díaz Filpo reunió a los implicados para conciliar. En este documento, que recoge los argumentos de ambas partes, desde la Cruz Roja dicen lo siguiente: no es que no se quiera cumplir la sentencia, es que no podemos hacerlo. Y el argumento para justificar esta acción tan descarada, según ellos, es que no pueden hacer renunciar a los que están ocupando, o mejor dicho, usurpando los cargos. ¡Qué verdugos! Es claro que hay un dilema. ¿Qué se habría resuelto si desde un principio se habrían respetado los estatutos del organismo y no se toma la sentencia como papel de baño y se la pasan por donde ustedes saben? Mira, a la hora que estamos clamando a los honorables magistrados del Tribunal Constitucional, que esa primera reunión, como dijo el magistrado Filpo, que se dio de conciliación, que es histórico, fue el 12 de octubre, mira por la fecha que estamos, y todavía cada vez que nos acercamos a la Secretaría, lo único que nos dicen es que está en trámite. Un trámite que es un poquito largo, pero seguimos con la paciencia de Job. No pudimos llegar a una conclusión porque ellos lo que me estaban ofreciendo es de que la simple membresía. Pues yo nunca he sido sancionado como miembro, sino fue como por la posición que tenía. Al hablar con el encargado de comunicaciones de la Cruz Roja, Eduardo Rosario, nos informó que sobre este caso en particular no piensan dar declaraciones, ya que se halla en manos del tribunal. Qué curioso, ¿no? Y no que tienen la razón, pareciera que no, por el reculeo, siempre huyendo. El único país en el mundo donde existen las sociedades de Cruz Roja que ha cometido esa barbaridad es Santo Domingo, es la Sociedad Nacional. Y yo salí al frente de eso. La Cruz Roja Dominicana es una entidad que tiene las manos abiertas de par en par para recibir donaciones y hacer negocios con el Estado. Muy conveniente, ¿no? Pero le molesta que le hagan cuestionamientos, cuando la misma ley de libre acceso a la información la hace objeto del escrutinio, y nosotros defendemos ese derecho, aunque a muchos le duela o le arda. Para el 2012 se intentó auditar la entidad, pero no se procedió, ya que la Cruz Roja se hace llamar una entidad que no es del Estado, sino más bien auxiliar del mismo. Para el 2020, finalmente la Cámara de Cuentas le realizó una auditoría que comprende de enero del 2016 a diciembre del 2019. Los resultados de la misma no están disponibles, ya que está en proceso de auditor. Así que toca esperar qué tantas sombras se develarán de allí. Según afirman denunciantes, el retraso de más de un año de la auditoría se debe a que también hay manos oscuras metidas, impidiendo que todo salga a la luz, el macuteo y la posible corrupción que se mueve allí. Los numeritos a los que ascienden los fondos estatales que recibe la Cruz Roja por donación y negocios con el Estado son altos. Para muestra, veamos el presupuesto percibido de enero a junio del 2021. No tomamos en cuenta los meses restantes del año porque, según lo colgado, aparecen como ingresos proyectados, no ejecutados.
Vía el gobierno central recibieron unos 18.683.046 pesos por el servicio de alquiler de ambulancias, unos 117.343.877 pesos. Por la Junta Central Electoral, 6.364.772 pesos. Por servicio de tipificación para la emisión de licencias en el Intran, unos 7.279.400 pesos. Por acuerdos con el Ayuntamiento del Distrito Nacional, 7.524.000 pesos. Todo esto asciende a un total de 157.195.095 pesos. Y así quieren ellos que uno no los cuestione, barbarazos. ¿A dónde iremos a llegar? Ahora se entiende por qué el otro no se quiere mover de la silla, que hay un billetico ahí. Y desde aquí pedimos al honorable Milton Rey Guevara que investigue y que se adentre en esta situación, porque es evidente que hay manos oscuras moviendo dardos dentro para que no haya una situación definitiva y se solucione el conflicto. Tenemos que seguir cumpliendo con compromisos comerciales. Vamos a una breve pausa. Volvemos con más de Luz y Sombra, periodismo sin distinción.